Sean bienvenidos amigos nuevamente. En nuestro video anterior ya vimos cómo hicimos nuestro mueble de baño. Vámonos ahora en este video tutorial a aprender el paso a paso para el barnizado y el acabado. Vamos a aprender, además del tipo de barniz que estamos ocupando para este mueble, al tipo de boquilla que ocupamos tanto para fondo como el acabado, cuántas manos le damos a un fondo, cuántas manos ocupamos para un acabado. En fin, ¿quieres aprenderlo? Quédate hasta el final de este video. Bien amigos, pues vamos rápidamente a ver el fondo que vamos a utilizar para nuestro mueble. En esta ocasión ocuparemos un fondo 2:1 de la marca Sayer. Es cierto que existen en el mercado muchísimo tipo de fondo. Hoy en especial vamos a trabajar con este. Ya más adelante les voy a hacer un tutorial, los diferentes acabados que nos puede dejar según la marca que estamos utilizando y la calidad del poliuretano. Porque efectivamente habrá fondos que nos otorguen más sólidos. Este es un fondo poliuretano 2:1, lo que significa que por cada litro de fondo, por ejemplo, voy a utilizar un medio litro de catalizador. E igualmente para el acabado vamos a utilizar por cada litro medio litro de catalizador. Es bien importante que utilicemos un diluyente para nuestra mezcla, ya que por ejemplo en el caso del fondo que viene más espeso es complicado que lo podamos aplicar sin que le pongamos el diluyente. Por favor, no utilicen ningún tipo de thinner, ningún otro producto. Siempre usen el diluyente, así vamos a conservar íntegros el acabado que nos puede dar este tipo de barniz. ¿Ok? Bueno, el fondo, para que vean aquí un poco el código del producto que vamos a ocupar esta vez, es el UF0005. ¿Ok? Vamos a ocupar un acabado semimate UM0053 y para cualquiera de los dos necesitamos un único catalizador, que es este que tenemos aquí. La clave es UC0005.30 y por último el código del diluyente es de 0500. ¿Ok? Ahí ya tenemos el producto con el que vamos a trabajar. Vamos a ver cómo se hace la mezcla para poder empezar. Bien amigos, vamos ahora a hacer lo que es la mezcla de nuestros materiales. Para eso tengo un recipiente aquí de 250 mililitros porque voy a preparar medio litro. Vamos a empezar con el fondo. Vamos a preparar medio litro y vamos a poner un cuarto de litro, 250 mililitros de catalizador. Por aquí ya tengo otro envase que a esta raya ya sé que es medio litro. Entonces vamos a añadir nuestro medio litro de fondo y nuestro cuartito de catalizador, y ya el diluyente lo vamos a poner al final. Abrimos el material y lo vamos a revolver muy bien. Como pueden ver, viene bastante espeso. Es por eso que se usa el diluyente. Si no lo usáramos, no lo podríamos aplicar. Bien, ya revuelto nuestro fondo, vamos a ponerlo en nuestro recipiente para llenar medio litro. Listo, ahí tenemos medio litro de fondo y vamos a poner nuestro catalizador en este envase. Vamos a poner un cuarto de catalizador. Tenemos nuestro fondo, nuestro catalizador. Por aquí tengo un recipiente limpio. Ponemos nuestro fondo y vamos añadiendo también nuestro catalizador. Voy a abrir el diluyente y vamos a empezar también con un cuarto. Lo voy a echar aquí para enjuagar. Y vamos a revolver muy bien. Vean por aquí la consistencia del material. Yo creo que está bien con un cuartito de diluyente. Bien, ya con nuestro fondo preparado lo vamos a poner en nuestra pistola. Por aquí ya lo tengo preparado, lo vamos a destapar. Le he vaciado porque tenía un poco de thinner. Tenemos un litro de mezcla aquí de fondo. Consíganse un colador, son muy importantes. Vamos a poner para que no entre ninguna partícula en nuestra pistola y vamos a aplicarlo. Vamos a llenar nuestro vaso. Bien, vamos a sellar nuestra pistola y vamos a empezar a aplicarlo. Bien, otra cosa muy importante durante el proceso del barnizado es el tipo de pistola que estamos usando. En esta ocasión estoy ocupando esta pistola de gravedad, que es la versión HBLP. La boquilla que trae puesta ahora es de 1.4 milímetros, pero esta pistola en particular trae dos boquillas más, que es la de 2.0 y la de 1.7.
Por supuesto, cada una con su aguja y su boquilla independiente. Por aquí me falta una que por ahí anda. Las diferentes boquillas o las diferencias de las boquillas es, por ejemplo, en el caso del fondo, que es un poco más espeso que el acabado, regularmente, aunque yo uso las tres, para un fondo poliuretano yo ocupo esta de 1.7 milímetros. Vamos a aplicar el fondo. Recuerden que el fondo, aparte de crear una buena base para el acabado, también es protector, ya que este es un mueble de baño. Lo vamos a aplicar en todas las partes de nuestro mueble, incluyendo la de abajo, el respaldo. Esto para protegerlo de posibles humedades que nunca faltan en los muebles de baño. Vamos a aplicar también además este fondo en el cajón que hemos hecho para este mueble, y para que podamos empezar el asentado del barniz vamos a aplicar una segunda mano. Después de que ya ha secado nuestro fondo, tiene dos manos, acuérdense, vamos a empezar a asentar el barniz para continuar aplicando fondo. Por aquí tengo lija del 280, no tiene que ser nueva. Vamos a asentar nuestro barniz y a seguir aplicando más fondo todavía. Sin duda, uno de los procesos importantes durante el barnizado es el asentar el barniz. Esto va permitiendo que cada capa vaya quedando más tersa cada vez. Muchas veces esto es el secreto de un buen acabado. Aparte, claro, de la cantidad de material que le apliques al mueble, porque puedes aplicar muchísimo fondo y cada vez va a ir quedando más grueso y por ende un mejor acabado. Asentado nuestro barniz, vamos a sacudir nuestro mueble y aplicar una tercera mano de fondo. Vamos a dejar pasar 45 minutos como en la primera vez y vamos a aplicar una cuarta mano de este mismo fondo. Pues bien, teniendo estas 4 manos de fondo sobre nuestro mueble, viene nuevamente el asentar el barniz. Para esto, como ya vamos preparándonos para el acabado, ocuparemos lija del 400 para asentar nuestro barniz. Nuevamente, como el proceso anterior, vamos a hacerlo por todos lados, procurando no saltarnos este proceso. Nuevamente sacudimos nuestro mueble. Esta vez vamos a pasar una almohadilla para barnices, que es esta que les estoy presentando aquí, y vamos a pasar esta almohadilla sobre todo nuestro mueble. Después de pasar esta almohadilla, lo tendremos preparado para recibir un acabado. Bien amigos, ya vamos avanzados, ya está fondeado nuestro mueble. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestro fondo, pero ahora con nuestro acabado mate. Vamos a poner medio litro de nuestro acabado y un cuarto de nuestro catalizador. Lo primero que tenemos que hacer es revolver bien el material que viene asentado en la parte de abajo. El acabado, a diferencia del fondo, viene mucho más delgado, vean. Vamos a poner otra vez nuestro medio litro de nuestro acabado. Un cuartito de nuestro catalizador. Y vamos a hacer nuestra mezcla. Esta vez solo pondré la mitad, así es medio cuarto, un octavo de nuestro diluyente. Aquí lo calculo, no importa si me pasa un poquito. Nuevamente ocupamos nuestro colador. Cabe aclarar que he vuelto a lavar la pistola. Esto es thinner de la lavada que le di. Como vamos a cambiar de acabado, como vamos a cambiar el acabado, tenemos que lavar. Y vamos a ver cómo lo aplicamos en nuestro mueble. Ya lo tenemos listo. Sin embargo, ya para el acabado, que la mezcla es mucho más delgada, ocupo la de 1.4, empezamos a barnizar nuestro mueble. Pues bien, viene la parte más delicada del proceso del barniz. Necesitamos preparar nuestro mueble para recibir el acabado. Esta vez no solo lo vamos a sacudir, sino que tengo un trapo húmedo por aquí. Como ustedes pueden ver, vamos a limpiar perfectamente nuestro mueble para eliminar todos los restos que pudieran haber quedado del polvo de lijado. Te recomiendo aplicar este barniz cuando no haya corrientes de aire,
perfectamente limpio nuestro mueble, vamos a empezar a aplicar este acabado. Vamos a aplicar una primera mano. Viene la fase de espera para permitir que los solventes se evaporen para prepararnos para una segunda mano. Nuevamente vamos a procurar pasar este acabado por todo el mueble, procurando no recargar o no echar tanto material para evitar escurrimientos. Dejamos pasar la fase de espera y venimos con una tercera mano para este acabado. Este mismo proceso lo realizaremos con nuestro cajón de nuestro mueble. Teniendo aplicado nuestro barniz, no quedará más que esperar a que seque perfectamente. Pues después de haber secado y de pasar por todos los procesos del barniz, este es el resultado que logramos. Aquí tenemos ya nuestro mueble, le he presentado el lavabo y la cubierta para que vean cómo nos queda. Me parece que hemos logrado un gran acabado. Cabe mencionar que de este barniz solo ocupamos medio litro, tanto de fondo como de acabado. Juzguen ustedes mismos, este es el resultado que se puede lograr. Imagínense si aplicamos el litro completo. Por favor, déjenme en los comentarios cómo es que lo hacen ustedes. ¿Qué les parece, amigos? Pues ahí ya tenemos nuestro mueble terminado. ¿Te ha gustado nuestro video? Por favor, regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No olvides, por favor, de dejarnos tus comentarios si te ha quedado alguna duda. Siempre estamos muy contentos de poderles responder. Y en este video que te está apareciendo yo te voy a dejar el proceso de la transformación de la superficie sólida o el Corian que ocupamos como cubierta para este mueble.